voy a tratar de que me escuchen mejor. Haciendo un recuerdo de esta imagen, ¿no? Ustedes la ven en la pantalla, eh, y es una hernia hiatal, prácticamente porque el estómago ha ascendido hacia arriba, se ha desplazado en realidad, hay un desplazamiento hacia arriba, ¿no? Por la alteración de las barreras de protección, ¿no es cierto? De las barreras de defensa. Ya ha habido una elongación de, de los ligamentos frénicos, de la parte del ángulo de His. Y fíjense que esto también se puede dar con la edad, ¿no? Con el pasar de los años se puede dar. Eh, es lo más frecuente. O también puede venir ya congénitamente instituido. Pero generalmente se da con el pasaje de la edad, con el envejecimiento de los tejidos, ¿ya? Eh, Habíamos dicho también de que la hernia yatal, como ustedes están viendo, hernia yatal, puede no causar síntomas, así como también puede causar síntomas. Si la hernia yatal no causa síntomas, no es indicación quirúrgica, pero si la hernia yatal causa síntomas, sí es indicación quirúrgica. ¿Ya? Entonces ustedes cuando vean una endoscopía y vean, soliciten una endoscopía, por ejemplo, y tengan su resultado y van a poder ver el resultado y diga hernia de hiato, entonces no se alarmen, corroboren con la clínica de su paciente si ese paciente realmente tiene síntomas de reflujo, ¿no? Si el paciente tiene síntomas de reflujo, probablemente sean causados por la hernia tal. Y como ya habíamos explicado, el 90 o 95% de los pacientes con reflujo gastroesofágico, con la medicación clínica que se les da, mejoran. Solo hay un 5% que probablemente no mejoren con la medicación ni a los 3 meses, ni a los 6 meses, ni a los 9 meses, y que probablemente sean pasibles de una intervención quirúrgica. Ya más adelante vamos a tocar las indicaciones y vamos a ir desglosando las indicaciones. Esto es más o menos un adelanto porque estamos viendo una imagen bastante interesante de hernia de hiato. ¿Ya? Por ejemplo, yo les digo, nosotros acá en Cobija, en realidad fuimos los primeros que operamos una cirugía antirreflujo allá por el año 2008 o 2009. Hicimos la primera cirugía antirreflujo laparoscópica y desde ese entonces hemos operado solamente 12 pacientes, ¿no? Entonces no es muy frecuente la cirugía y tampoco es muy frecuente que los gastroenterólogos tal vez eh, den la indicación al paciente de que sea una cirugía antirreflujo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo manejo una indicación de cirugía antirreflujo teniendo un diagnóstico de esófago de Barrett, ¿no? Porque hay indicaciones también de gastroenterología donde al esófago de Barrett hay que, por ejemplo, hacerle un seguimiento a largo plazo, endoscopías a los 6 meses, al año, a los 2 años, etcétera, etcétera, y biopsias consecutivas. Entonces yo soy más práctico y le voy a evitar a ese paciente hacerle de nuevo endoscopías y la probabilidad de que sea un cáncer de esófago o tenga una lesión precursora de un cáncer de esófago de Barrett. Entonces le indico una cirugía antirreflujo. ¿Ya? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, si hay una hernia de hiato, el vaciamiento estará disminuido, ¿no? La comida se estancará acá y no bajará, ¿no? Entonces hay un vaciamiento disminuido. Hay un reflujo precoz porque está alterada la barrera de defensa del cardias y el esfínter, entonces no cerrará a la presión que hemos dicho. ¿De cuánto era la presión? 10 a 12 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces esa presión estará disminuida aquí a este nivel y habrá también la alteración de los mecanorreceptores, ¿no? De la saciedad. Aquí hay mecanorreceptores de la saciedad, por ejemplo, ¿no? Está la grelina, por ejemplo, la grelina, ¿no?
que es la hormona de la saciedad. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un hernia de hiato más grande, ¿no? Más grande, donde nos dice que inclusive hay desplazamiento de los ligamentos frenoesofágicos, ¿no? Fíjense, este ligamento de aquí ha sido desplazado, ha sido elongado y ha sido alterado también. Y el esfínter esofágico inferior, que normalmente habíamos dicho, ¿se acuerdan bien? Les había explicado de que debe haber por lo menos 2 centímetros de esófago abdominal por debajo de los diafragmas. Tiene que haber 2 centímetros. En este caso, el esfínter esofágico inferior no está en el abdomen. ¿Está dónde? Intratorácico, ¿no? Y también va a haber alteración de los diafragmas. Los va a elongar los diafragmas, los va a abrir, los va a aperturar. Y entonces, eso hace con que toda la barrera de reflujo se altere, ¿de acuerdo? Muy interesante los cuadros para ser desglosados en su explicación. Situaciones clínicas relacionadas. Tenemos, por ejemplo, aquí al centro, en rojo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas situaciones clínicas se relacionan para que pueda haber reflujo. Veamos este reloj. La esclerodermia, por ejemplo, ¿no? La esclerodermia es una enfermedad sistémica que no tiene cura, donde los tejidos se endurecen, donde hay tejido conectivo, la piel y otros órganos. Y hay un aumento de la acidez gástrica también en la esclerodermia, ¿ya? El síndrome de Solinger-Ellison son tumores que están en el páncreas y en el duodeno. Y son tumores llamados gastrinomas y producen una exagerada cantidad de ácido. Y entonces por eso predispone también al reflujo. Patología bronquial. La patología bronquial, el reflujo provoca patología bronquial. Por ejemplo, la patología bronquial predispone también al reflujo porque aumenta la presión intraabdominal. Pacientes con EPOC están tosiendo todo el tiempo y la tos aumenta la presión intraabdominal y entonces el reflujo aparece también y puede provocar neumonitis aspirativa, neumonitis químicas y tos crónica de origen no determinado, ¿no? Hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, doctor, yo toso, pero no sé, no tengo fiebre, no tengo nada en los pulmones, pero toso, doctor. Y eso es por una neumonitis química. Muchas veces hay que tomar en cuenta cuando uno no encuentra la causa de la tos, si no está tomando enalapril, por ejemplo, también que causa tos crónica, tendríamos que descartar un reflujo gastroesofágico. La gestación. La gestación también aumenta la presión intraabdominal, entonces el útero va creciendo, ¿no? Y va desplazando las vísceras hacia arriba y va comprimiendo el estómago y hace con que el ácido también pueda refluir y ir hacia arriba, ¿ya? Cirugía gástrica y cirugía esofágica también predisponen al reflujo gastroesofágico dependiendo de qué tipo de cirugías se realicen, de qué cambios hayan en la anatomía. Por ejemplo, una cirugía esofágica donde se haga una esofagectomía, por ejemplo, donde se haga una gastrectomía en manga, va a predisponer con seguridad al reflujo porque se alteran las barreras anatómicas y de por sí el esfínter se queda desprotegido, ¿no? Y muy sugestivo, sugerente de sufrir una alteración, ¿ya? Entonces, fíjense, este reloj bastante interesante también, este cuadro, donde ustedes tienen un sinfín de probabilidades de que puedan tomar en cuenta para producir el reflujo gastroesofágico, que muchas veces uno no lo toma en cuenta, pero durante la anamnesis clínica puede preguntar sobre estos antecedentes, ¿ya? Aquí tenemos más o menos un flujograma de qué es lo que pasa con el reflujo gastroesofágico ante su fisiopatología y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí exposición prolongada al reflujo.
en rojo, ¿no es cierto? Ya habrá una rotura de mucosa, como ya lo habíamos visto, ¿no? Habrá una retrodifusión de hidrogeniones, que son los componentes característicos del, ¿ya? Habrá una respuesta inflamatoria, habrá una respuesta inflamatoria, habrá un grado inflamatorio, habrá una muerte celular, habrá una proliferación de capa basal y por último habrá erosión o úlceras, ¿no? Erosiones o úlceras. Esto causa inflamación, ¿no? Si causa inflamación, habrá probablemente fibrosis venosa. No nos olvidemos que las úlceras causan tres complicaciones: grado, gonorrea, estenosis, ¿no? Estenosis y perforación. Entonces, eh, de las complicaciones tenemos acá fibrosis o estenosis del estómago, generalmente a nivel del antro, ¿ya? Luego tenemos, nos vamos para el lado derecho de nuestra pantalla. Podemos tener una respuesta funcional, ¿no? Trastornos motores del esófago. Si ustedes, cuando lleguemos a la parte de trastornos motores, que no sé si será parte de nuestro programa, creo que no, pero hay, y ya lo habíamos dicho, contracciones primarias, contracciones secundarias y contracciones terciarias, ¿no? Entonces, esos son los trastornos motores el esófago en cascanueces, los espasmos esofágicos difusos, ¿no? Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, tienen espasmos que duran 2 a 3 horas a 5 horas y se les cierra el esófago de por sí. Y a usted, ni aunque le ponga Viadil compuesto, relajantes musculares, bloqueadores de los canales de calcio, nitrito, no va a poder a dilatar, sino que se dilata de por sí, termina el espasmo esofágico difuso y el esófago otra vez abre, pero el paciente estará 5 horas sin poder tomar líquidos, por ejemplo, ni comer, ¿no? Entonces, esos son los trastornos motores. Dentro de la muerte celular de la papila submucosa y dentro de la proliferación de la capa basal habrá aumento del grosor basal, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenemos erosiones o úlceras y pudiera haber reparación, se repara mediante epitelio escamoso, que es el esófago, ¿no? El normal. ¿Ya? O, por ejemplo, se va a un epitelio de Barrett. Ya habíamos visto que el epitelio de Barrett es la invasión del epitelio esofágico por el epitelio gástrico, ¿no? En ese lugar más el ácido toca la mucosa esofágica por la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Pero los pasos del epitelio de Barrett, porque el epitelio de Barrett es solamente un precursor, ¿no es cierto?, del cáncer esofágico. Y es una metaplasia, Y luego de la metaplasia, ustedes saben que viene luego la displasia, ¿no? Y después de la displasia recién vendrá el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Y ustedes me preguntarán, pero doctor Marcelo, ¿en cuánto tiempo cree usted que van a sucederse todos estos fenómenos que hemos visto aquí en el lado derecho? La respuesta es 20 años, 10 años, 15 años. No hay una respuesta exacta. No hay una respuesta exacta. Y eso dependerá de los factores agresivos. Si los factores agresivos no se suscitan y el paciente no mejora la acidez gástrica, con seguridad que ese epitelio que sufre del contacto con el ácido implicará en la velocidad de deterioro para poder cumplir con esta cadena. Epitelio de Barrett, metaplasia, displasia, adenocarcinoma. Entonces, muy importante por eso el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz y el tratamiento adecuado también, ¿no? Porque a veces de nada sirve tener el diagnóstico, pero si no lo puedes tratar, no sabes tratarlo, cuánto tiempo tratarlo, cómo hacerle seguimiento. Entonces, es muy importante también estar preparado para esa opción.
Dentro de la anatomía patológica, en el reflujo gastroesofágico se dan los datos microscópicos en la mucosa, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber eosinófilos en el epitelio con eosinneutrófilos, estamos hablando de una biopsia que hay en el esófago. Tiene que haber eosinófilos para que sepamos que puede haber sobre el reflujo. Debe haber hiperplasia de la capa basal también. Y debe haber elongación de las papilas de la lámina propia, ¿no? La ausencia de estos datos tampoco excluirá reflujo patológico. O sea, son datos que te van a guiar o corroborar que haya reflujo, pero tampoco van a excluir un reflujo patológico. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en lámina de la esofagitis aguda, donde se ven neutrófilos en la submucosa y en la mucosa también, ¿no? Estos puntitos aquí. Los neutrófilos en la mucosa y en la submucosa. Ya en el esófago de Barrett, ¿no? Esófago de Barrett, hay metaplasia intestinal en esófago, que son esta imagen aquí, estas placas acá, donde habrá la metaplasia, ¿no? Con eso diagnostican los patólogos cuando nosotros les mandamos una biopsia de, de esófago, la metaplasia intestinal o el esófago de Barrett. Tiene que haber esas imágenes, ¿no? Bien. Pero al final nosotros, salvo que estudiemos obviamente anatomía patológica, algunos de ustedes se especialicen en anatomía patológica, irá viendo estas placas. Generalmente el médico es el que, el endoscopista, ya sea gastroenterólogo o cirujano, hace la biopsia y recibe el resultado nomás, ¿no es cierto? Para poder ver si es un esófago de Barrett o no. ¿Ya? ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan el audio? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor, se escucha bien. Bien claro, perfectamente claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Siempre eso háganme notar, ¿no? En el audio, porque es importante que todos escuchen, ¿no? Porque muchas veces que está muy débil y entonces no entienden muy bien. Pero es importante que siempre me digan, doctor, está muy bien el audio, perfecto, entonces seguimos adelante. Ya. Bueno, esa es otra imagen de esófago de Barrett. Aquí ven la misma imagen de metaplasia acá, ¿no? Y bien, ustedes saben que dentro del cuadro clínico del reflujo gastroesofágico hay signos y síntomas típicos, ¿no? Y signos y síntomas atípicos. Entonces, es muy frecuente dejar pasar en una consulta médica estos signos y síntomas típicos y más aún los signos y síntomas atípicos. Entonces, es bueno que nosotros los conozcamos. Vamos con los signos y síntomas típicos. Por ejemplo, lo más típico que tenemos en una consulta médica de un reflujo gastroesofágico será la pirosis, ¿no? ¿Qué es la pirosis? La pirosis es la sensación de acidez retroesternal. La sensación de acidez retroesternal. O sea, dice el paciente, dice, doctor, aquí siento ácido, ¿no? Siento acidez aquí, doctor. Esa es la pirosis. La regurgitación ácida ya es cuando se siente que algo sale de acá, del estómago, va por el esófago y se siente hasta la boca. Eso ya es regurgitación, ¿no? La boca amarga, por ejemplo, uno siente que el paciente siente que se sale el ácido del estómago hacia la boca. La disfagia es la dificultad para tragar, porque está inflamado, obviamente, el tracto gastrointestinal. La odinofagia es la dificultad para tragar, porque también está inflamado. El hipo se da por la contracción del diafragma, por la inflamación del estómago también, ¿no? La distensión, vamos un poquito aquí, volvamos para que yo les muestre por qué puede ser causado el hipo. Creo que en esta imagen está mejor, ¿no? Fíjense aquí, distensión, ¿no? Distensión. Cuando hay mucho aire acá o hay mucha inflamación, se distiende el estómago y presiona y activa
la contracción esofágica se produce el hipo, ¿no? Por frialdad también puede dar el hipo, pero en este caso más que todo es por la distensión de las paredes gástricas, ¿no? Por la irritación de las paredes gástricas se va a dar el hipo, ¿ya? Singulto también se llama el hipo, ¿no? Saben, ¿no? Que se llama singulto, es otro nombre, hipo o singulto, ¿ya? Luego habrá dolor epigástrico, ¿no? Epigástrico en la boca del estómago, o dolor torácico también. Habrá pérdida del esmalte dental y habrá náuseas. Entonces, esos son los síntomas típicos del reflujo gastroesofágico. La pirosis es el síntoma típico más común, 75% de los pacientes. Y en realidad sí, es el síntoma más común. Los atípicos. Dentro de los signos y síntomas atípicos tenemos, por ejemplo, pulmonares, lo que les decía, la tos crónica, bronquitis, asma, repetición, abscesos pulmonares, hay dolor precordial. Y dentro de las manifestaciones otorrinolaringológicas tenemos laringoespasmo, disfonía, tos persistente, dolor faríngeo, disfagia intermitente, odinofagia, otitis media inclusive, fíjense, increíble, ¿no? Otitis medias y aclaramiento de la garganta también, ¿no? O sea que no puede estar el paciente tranquilo con su garganta, sino está siempre congestionado, está con ronquera, ¿no? Inflamada la laringitis. Muchas veces, por ejemplo, los otorrinos no encuentran una causa aparente de laringitis crónica. Y entonces dan el diagnóstico de reflujo porque no hay otra causa, ¿no es cierto? Bien. La prevalencia de los signos y síntomas atípicos es de un 25 hasta el 80%. Bastante, puede ser menor, pero también puede ser mayor, los síntomas atípicos. Por ejemplo, el asma se da dentro de las hipótesis por un microaspirado bronquial o por un reflejo broncoesofágico, ¿no? Donde el ácido va y pasa hacia la tráquea y las gotitas caen y provocan la tos, ¿no? Microaspiración bronquial. Aquí seguimos viendo el porcentaje de los cuadros de los síntomas atípicos. La tos es lo más atípico. El dolor torácico es lo más atípico. La disfonía también. Casi un 50% la tos y el dolor torácico. Y la disfonía en un 40%. Método de diagnóstico, ¿no? Ustedes han visto que uno de los métodos diagnósticos es el clínico, ¿no? Ya hemos visto, hemos repasado los síntomas típicos y los síntomas atípicos. Pero también hay el método diagnóstico endoscópico, ¿no? Mediante endoscopía. Y también hay el monitoreo ambulatorio del pH, de la pHmetría esofágica. ¿Ya? No sé si por primera vez están escuchando ese término, pHmetría esofágica, o ya lo habrán escuchado anteriormente. Pero es muy importante aprender y saber de qué se trata. La prueba de perfusión ácida de Bernstein, esa ya no se utiliza. ¿Ya? Esa ya no se utiliza. Entonces, cuidado que en el examen les pregunte métodos diagnósticos y me estén poniendo prueba de perfusión ácida de Bernstein. Aquí estamos poniéndola como una, para mostrarla, pero ya no se utiliza. ¿Ya? Dentro de la endoscopía, podemos ver, ¿no? En el esófago distal la friabilidad de la mucosa, podemos ver erosiones lineales y además también podemos ver ulceraciones. ¿Ya? Y pues vamos a repasar un poco la parte endoscópica. Ustedes van a ver, y están viendo en su pantalla, lesiones esofágicas, ¿no? Más objetivamente el esófago de Barrett.
Habíamos dicho que el esófago de Barrett es la invasión de mucosa gástrica columnar en el epitelio escamoso esofágico. El epitelio esofágico es normalmente así, pálido, fíjense. Así bien pálido, aquí arriba está mi cursor. Y el epitelio gástrico es anaranjado. Entonces, por ejemplo, esto es una lengüeta o una prolongación a manera de lengüeta de mucosa gástrica columnar hacia la mucosa escamosa o esofágica, ¿no? Aquí en este lugar, ¿ya? Aquí también hay esófago de Barrett, fíjense. Aquí también. Normalmente la línea tiene que ser solo así, la línea Z. Pero aquí sale una prolongación. Aquí la línea Z viene así, pero aquí hay una prolongación. Debería continuar así y esto ser pálido, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Mucosa gástrica enrojecida por metaplasia gástrica, ¿no? Potencial maligno, sí, y verificación con biopsia, ¿no? Entonces, estamos cientes y conscientes de que hay que hacer una biopsia ante el hallazgo de estas lesiones. Y es menester el endoscopista llamar a la familia, mostrarle la lesión y pedirle autorización para hacer la endoscopía, perdón, la biopsia. O antes, ya en el consentimiento informado de la endoscopía, tienen que autorizar, si es que para no estar ingresando, digamos, al paciente o preguntándole en ese momento a su familiar, ya tienen que saber los familiares de que si se encuentra algo, ¿no? Que sea sospechoso, como en este caso, tienen que autorizar hacer la biopsia respectiva, porque no vamos a tener otra oportunidad. Imagínense que le hagamos una endoscopía al paciente y de pronto no le hicimos la biopsia, le vamos a tener que decir, señor, va a tener que hacerse una nueva endoscopía y vamos a tener que hacerle la biopsia. Entonces, ya hay que adelantarse, yo me adelanto a mis pacientes, les digo siempre de que si aparece algo, alguna lesión que sea recomendable realizar una biopsia, ellos ya tienen que autorizarme para que yo retire la muestra y ponga en el respectivo frasco y ya obviamente ya ellos verán si es que lo llevan o no lo llevan a la anatomía patológica para su lectura correspondiente, ¿no? Pero ya yo cumplí como endoscopista mi función de poder retirar esa biopsia o ese material, ¿no? Para que pueda ser estudiado anatomopatológicamente, ¿ya? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, donde hay diferentes clasificaciones, ¿no? De las lesiones esofágicas y tenemos esta primera, que es la de Savary, ¿no? La clasificación de Savary. Y esta otra, que es la clasificación de Los Ángeles. Ambas son válidas. Yo informo generalmente con esta de Savary-Miller, ¿no? Savary-Miller, pero hay otros que informan también con Los Ángeles. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? Revisemos una por una. En la clasificación de Savary, la lesión esofágica grado 1 será si solo encontramos eritema. ¿Ya? La grado 2 será cuando encontremos erosiones ya, que no es lo mismo que eritema. La erosión ya es como una úlcera, ¿no? Pero no son confluyentes. Quiere decir que no confluyen entre ellas, o sea, no se continúan, no son confluentes. El grado 3 son erosiones que confluyen y abarcan la circunferencia, generalmente, ¿no? La circunferencia. En cambio, el grado 2 son lesiones, pero que no abarcan la circunferencia, son no confluyentes. Y el grado 4 ya sería estenosis, ¿no? El grado 4 ya sería estenosis. O sea, que el esófago, de tanto estar lesionado, ¿no? Ustedes saben que cuando una herida cicatriza, el tejido se retracta, ¿no? O sea, se retracta, hace su cicatrización. Entonces, en ese caso, haría la estenosis, ¿ya? Ahora repasemos la clasificación de Los Ángeles. En el grado A
tenemos, esta es un poquito más compleja porque tiene más términos. En el grado A tenemos mayor a una ruptura mucosa, menor a 5 milímetros, sin pasar pliegues. Entonces, mayor a una ruptura mucosa, o sea, tenemos que tener más de una ruptura mucosa, más de una lesión, pero que sea menor a 5 milímetros, o sea, pequeñita, y sin pasar pliegues, solamente en 2 pliegues, digamos, ¿no? Nada más. El grado B ya sería también mayor a una ruptura mucosa, pero mayor a 5 milímetros, pero sin pasar pliegues. Entonces, lo único que cambia es que sería mayor a 5 milímetros. El grado C sería rupturas mucosas, ya no mayor a una ruptura, sino que más rupturas mucosas que pasan pliegues, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 pliegues, digamos, ¿no? Pliegues quieren decir un pliegue, otro pliegue de mucosa, ¿no? Menor a 75% de la circunferencia del esófago, quiere decir 3/4 partes de la circunferencia del esófago tiene que estar acometido, ¿ya? El grado D dice rupturas mucosas que involucran mayor al 75% de la circunferencia del esófago, o sea, casi toda la circunferencia. Volvamos, por ejemplo, a esta imagen y entonces veamos qué es circunferencia. Circunferencia es toda la circunferencia alrededor de este tubo esofágico. Esa es una circunferencia. Y pliegues son estos pliegues. Un pliegue, dos pliegues, 3 pliegues, 4 pliegues, 5 pliegues, así. Como las manecillas del reloj normalmente lo manejamos nosotros los endoscopistas, ahora 0, ahora 1, ahora 2, ahora 3, ahora 4, ahora 5, ahora 6, ahora 7, ahora 8, ahora 9, ahora 10, 11 y 12. Así manejamos nosotros para poder informar las lesiones esofágicas en su conjunto, ¿ya? Digamos, tenemos una lesión, aquí por ejemplo tenemos una lesión. ¿Cómo yo interpretaría esta lesión como endoscopista? La interpreto e informo. Presencia o visualización de una prolongación o lengüeta, ¿no? De mucosa columnar, color asalmonado, porque es color salmón, ¿ya? Ahora 6 y 7, ¿no? Ahora 6 y 7, ¿no? Que se dirigen hacia aboral. Aboral quiere decir hacia la boca. De base ancha, de más o menos 3 centímetros de base, y una longitud de 1, 2, 3, 4 centímetros, ¿no? Así más o menos es como se realiza la descripción de la lesión, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos más o menos un grado 3 de Savary en esta lesión de acá, ¿no? Porque confluye también con esta de acá, ¿no? Abarcan la circunferencia, ¿ya? Y de los ángeles sería rupturas grado C también, rupturas mucosas que pasan pliegues menor al 75% de la circunferencia del esófago, ¿no? Bien. El pH. El pH, el monitoreo ambulatorio del pH. El pH es el elemento importante de la secreción que existe a ese nivel del esófago. O sea, la lectura de la composición del contenido que hay en ese esófago distal mediante el pH, pHmetría esofágica, ¿no? Si el ácido va hacia arriba en ese momento, el aparato de pHmetría va a leer qué composición tiene. De eso se trata la pHmetría. Y la pHmetría es un aparatito especial, ¿no? Que se coloca mediante una sonda por la nariz, ¿ya? Y justamente es bien delgadito. Tiene sus sensores en la punta y él se lo coloca mediante visión endoscópica justamente en el esófago distal. Y ahí se lo deja, se lo fija a la nariz y se pone en el cinturón el aparatito que va grabando las pHmetrías, porque así se llama la medición del pH, durante 24 horas.
Entonces, fijémonos a ver qué nos dice acá. Y ya estudio a corto y largo plazo, puede ser de 15 minutos a 24 horas, y valora la capacidad del esófago para eliminar el ácido. Si el esófago no tiene la capacidad para eliminar el ácido, obviamente el pH será elevado, ¿no? Pero si tiene la capacidad de eliminar el ácido, será menor. Pero también fíjense qué interesante que nos mide la presión del esfínter esofágico inferior. O sea, prácticamente nos va a dar el diagnóstico de que si ese esfínter esofágico inferior es incompetente o es competente, ¿no? Entonces vamos a saber nosotros, ese esfínter esofágico inferior, la presión está por debajo de 10. Entonces, ¿qué significaría eso? Hay una hipotensión, pues, del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces va a dejar pasar el ácido hacia arriba. Pero si tiene una presión de 14, de 20, de 25, ¿qué quiere decir que eso? Que hay una hipertensión. Lo contrario, habrá una calasia, ¿no? Bien. Registra el número de episodios, obviamente, y permite relacionar los síntomas con los episodios de reflujo también. Porque si el paciente, a usted tiene que decir, el paciente tiene que decir, yo tuve reflujo a tal hora, entonces, él anota, ¿no? Y también el pHímetro te va a dar el pico de reflujo, en qué momento fue, el horario. Por ejemplo, fue a las 6 de la tarde. Y entonces, si el paciente también a las 6 de la tarde sintió reflujo, quiere decir que ese reflujo fue sintomático. Pero si el paciente a veces no sintió el reflujo, pero en la pHimetría marca, pero el paciente no sintió, es un reflujo asintomático. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, hay dentro de los métodos diagnósticos el monitoreo ambulatorio, ¿no? Donde, por ejemplo, mayor de 10.5% de tiempo de exposición a -4 de pH de pie, ¿no? O mayor al 6% de tiempo de exposición a pH menor a 4 en posición supina, eso nos da el diagnóstico de reflujo, ¿no? O sea, de todo el porcentaje de los pH, si tenemos el 10.5 del paciente estaba de pie, tenemos el diagnóstico de reflujo. Si en posición supina, de cúbito dorsal o supina, hay un mayor al 6% de tiempo de exposición en todo el tiempo cuando estuvo echado a un pH menor a 4, también será un diagnóstico positivo. ¿Ya? Entonces son la relación de episodio de reflujo con la pirosis. Hay que tenerlo. Esa prueba de Bernstein ya no se utiliza, entonces no la vamos a desglosar. ¿Ya? Y aquí más o menos hay un flujograma de cómo manejar y vamos a ir desglosándolo poco a poco. Es bastante interesante desglosar estos flujogramas. Por ejemplo, tenemos, aquí empezamos, ¿no ven? Al lado derecho, ustedes pongan su vista acá en el lado izquierdo de la pantalla, ¿ya? Y empecemos a desglosar a ver este flujograma. Empezamos donde dice síntomas abdominales superiores o retroesternales, ¿ya? Que son sugerentes de reflujo, ¿no? Evaluar los síntomas, dice. Si hay dispepsia solamente, tratar como dispepsia. ¿Qué significa dispepsia? Que hay a veces meteorismo, hay cólico, nada más, ¿no? Si hay otros síntomas, tratamiento de acuerdo al padrón, a lo que usted utilice, a lo que usted piense que sea, ¿ya? Pero que sin embargo hay síntomas compatibles con reflujo, ya pasamos a determinar la severidad de los síntomas, ¿no? Si los síntomas son moderados o infrecuentes, sin síntomas de alarma, damos medidas no farmacológicas, ¿no? ¿Y cuáles serían las medidas no farmacológicas? Básicamente, por ejemplo, no comer comida ácida, ¿no? No comer chocolate, no tomar alcohol, no tomar bebidas gaseosas, ¿no? Alimentos que disminuyan la presión del esfínter esofágico. Otras cosas
por ejemplo, medidas no farmacológicas que ayudan a mejorar el reflujo es, por ejemplo, dormir sentado, ¿no? Dormir no de decúbito dorsal, sino así, sentado. Entonces nosotros mandamos a nuestros pacientes que les pongan 2 ladrillos o ticholo, ¿no? 2 ladrillos en las patas de su cama para que eleve un poquito la cama y entonces se pueda dormir este paciente así. O por último también que se ponga 2 o 3 almohadas para dormir, pero ya no en decúbito dorsal porque el ácido va a ir todo el tiempo hacia arriba, ¿no? Otra medida es disminuir la presión intraabdominal, o sea, no hacer mucho ejercicio, no hacer esfuerzo, no levantar peso, ¿no? Entonces, esa es otra medida. Luego tenemos que el paciente debe comer primero sus comidas sólidas, ¿ya? Y después de 50 minutos o 1 hora, recién tomar líquido, o 40 minutos más o menos, que es el tiempo donde ya el estómago amasó, ¿no? El sólido, y entonces ya usted toma el líquido y directamente ya lo va pasando hacia el duodeno. Pero si usted le pone una mezcla de sólido con líquido, el estómago hace esto. Entonces amasa, el ácido se va a ir para arriba, amasa, el líquido se va a ir para arriba. Entonces, por eso es que se recomienda de que primero coma sólido y después los líquidos. Otra medida no farmacológica que tenemos es aquella que recomendamos de que el paciente, bueno, por lo menos 2 horas después de comer, tanto en el almuerzo como en la cena, no vaya a echarse a dormir, ¿ya? Por la misma medida de que puede causar reflujo, ¿ya? Bueno, pero sigamos aquí. Si hay síntomas de alarma, hacemos una endoscopia inmediata, ¿ya? Ahora aquí, si hay síntomas problemáticos y enfermedad por reflujo, sin síntomas de alarma, manejar empíricamente. Medicación. Si hay síntomas de alarma, endoscopia inmediata, clasificar severidad y manejar de acuerdo a la severidad. Entonces, fíjense cómo de bonito, ¿no? Se va desglosando. De interesante este flujograma para poder encarar un reflujo gastroesofágico. Dentro de los diagnósticos diferenciales, todas las enfermedades del tubo digestivo del abdomen superior, los cólicos vesiculares, las gastropatías, el meteorismo, ¿no? Son enfermedades del tubo digestivo de diagnóstico diferencial. Y enfermedades cardiovasculares también, ¿no? Que provoquen dolor precordial, porque parecería que el dolor precordial fuera causado por el reflujo y así hay que descartar también en los pacientes. Dentro de las enfermedades del tubo digestivo habíamos dicho las úlceras pépticas, ¿no? Las dispepsias funcionales, los meteorismos. A veces hay también gastroenteritis, ¿no? Las peristalsis esofágicas sintomáticas, que son esas contracciones que se sienten aquí en el esófago. Un esófago inferior, de esfínter esofágico inferior hipertenso, un espasmo esofágico difuso, una calasia. Dispepsia por fármacos, gastritis aguda, cáncer gástrico, enfermedades infiltrativas o infecciosas, litiasis biliar, pancreatopatías, hernias hiatales. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, el infarto agudo de miocardio, las cardiopatías congénitas y el angio pectoris. Y el tratamiento. Bueno, aquí vamos a quedar para llamar la lista, pero les voy a explicar más o menos a grosso modo cómo podemos hacer un tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, endoscópico, ¿no? Entonces ustedes dirán, pucha, ¿qué le doy al paciente? ¿No? ¿Qué le doy al paciente? Porque fíjense que la mayoría de los pacientes responden a un tratamiento con omeprazol, ¿no? Con antiácido, pero el problema está en los pacientes que no responden, ¿no? No sé si ustedes seguramente en su corta vida de estudio que tienen todavía de medicina, ya se han topado con pacientes, obviamente, que les dicen familiares, me duele mucho mi estómago, me arde, me quema,
Y ustedes le han dado, bueno, tomar omeprazol, digamos, ¿no? O tomar ranitidina y bueno, ya les pasó, o un antiácido. Pero el problema está cuando no les pasa, ¿no? Cuando ya es más complejo, hay que utilizar medicación un poquito más complementaria para poder medicarlo a esos pacientes, ¿ya? Pero básicamente, aquí, por ejemplo, vamos a llegar hasta esta parte dentro del tratamiento médico, antes de tocar la parte de los medicamentos. Y es más o menos lo que yo les había explicado, ¿no? Dentro de la dieta, comer frecuentemente y con poco volumen para no distender el estómago y causar reflujo, causar hipo y causar los otros síntomas. Evitar las grasas, evitar los cítricos, evitar el café y no acostarse hasta después de 2 o 3 horas después de la ingesta, ya lo habíamos dicho también. Cambio en el estilo de vida. Bajar de peso también es algo importante porque igual la obesidad provoca aumento de la presión abdominal. Tratamiento farmacológico, ¿no? Aquí obviamente evitar fármacos que disminuyan la presión del esfínter esofágico inferior, que disminuyan el aclaramiento esofágico, que retrasen el vaciamiento y lesionen la mucosa esofágica. Disminuir la presión abdominal, evitar el sobrepeso, ya lo dijimos, evitar determinada ropa apretada, ¿no? Evitar determinados esfuerzos físicos y evitar el estreñimiento también, ¿no? Elevar la cabecera de la cama 15 a 25 centímetros, 22 grados y suprimir el tabaco también, ¿no? Ustedes saben que el tabaco es precursor de cáncer también, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a quedar, ya viene después tratamiento farmacológico, tratamiento endoscópico y después veremos el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Vamos a pasar la Doctor, lista. Si hay hasta aquí alguna duda, vamos desglosando mientras yo voy buscando la lista, ¿ya? Bien. doctor, le quería preguntar una cosa, en cuestión de las comidas picantes o el hallazgo en sí, porque la mayoría de los bolivianos tienen gastritis, ¿cierto? Con seguridad, con seguridad, Carla, con seguridad, cualquier comida picante irritativa Ujú. daña, pues, ¿no? Daña Doctor, la mucosa esofágica, predispone a mayor acidez y a mayor reflujo. Está prohibida también. doctor, y una pregunta, ¿quién tiene gastritis nerviosa? Eh, En Mayormente realidad, solo Carla, dan esomeprazol y ya, en realidad, y le Carla, dicen, la gastritis, ¿no? La gastritis, por ejemplo, yo siempre lo cuento como anécdota, porque cuando yo empecé a estudiar medicina, allá por el año, imagínense, a ver, yo tengo 45 años. Empecé a estudiar medicina a los 16 años. Yo entré a mi universidad a los 16 años, ¿no? Salí médico a los 21 años. Entonces, el tema de la gastritis nos enseñaron a nosotros, y me acuerdo bien, está en mis textos, el 90% de la gastritis en ese entonces, y ustedes van a revisar la historia del Helicobacter pylori cuando se descubrió. Yo empecé a estudiar medicina en el año 1993, ¿no? 1993, en Sucre, en San Francisco de Javier Chuquisaca. En ese entonces, el 90% de las gastritis, Carla, eran causadas por gastritis nerviosa, por estrés. Imagínense. El 5% por medicamento y el 5% por alimentación. Y llegó la descubierta, que no me acuerdo en qué año, el viernes lo vamos a desglosar bien eso, del Helicobacter pylori. Y entonces, ahora los textos cambian y dicen, el 90% de las gastritis son causadas por Helicobacter pylori, el 5% solamente por el estrés, lo que es usted nervioso, y el 5% medicamentos y alimentos. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el diagnóstico y la causa de la gastritis. Pero el estrés, la gastritis nerviosa, es un factor predisponente para que se produzca ácido en demasía, ¿no? ¿Y qué pasa si se produce ácido en demasía? Produce más lesiones esofágicas, más gastritis, más reflujo, más úlcera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ok, doctor, muchas gracias. Muy bien.
Doutor, Adelante. ultimamente está incrementado a pH-metria, alguns eletrodos que recebem o nome de impedância em pH-metria. Ao longo do tempo, a pH-metria já vai deixar de existir. Pero ainda é muito recente e os hospitais não, principalmente hospitais públicos, não há. Né? Não há nem Así es. pH-metria. Sí, perfecto. Com relação ao diagnóstico, solamente tem pessoas que sua sensibilidade e especificidade só se fecha diagnóstico em caso de esôfago de Barrett, pois aí a presença do eritema. E com relação a alguns fármacos, ou muitos casos de insucesso no tratamento são ocasionados pela baixa dose da medicação. Por exemplo, não se usa a dose plena, então se falha muito o diagnóstico e se falha muito em tratamento também. Você pode dizer que os alginatos, os suprafatos, eles são poucos usados, né? Então, seria uma alternativa. Uma outra situação é que há que se referir aos especialistas, no caso que se inicia o tratamento com inibidores de bomba de próton, e durante 3 anos, mais ou menos, a literatura fala que há uma melhora considerável. Não necessariamente tem que ser uma cirurgia. E um outro dado também que se observa é a recidiva em caso das cirurgias, que não quer dizer que a pessoa faz a cirurgia e nunca mais vai ter refluxo. Pode sim, ao largo de 5 a 15 anos, pode acontecer isso novamente. É só para acrescentar aí a sua classe, que foi brilhante. Bien, excelente, Reginei. Reginei tocó 3 tópicos que me quedaron bastante claros también a mí. Obviamente se adelantó bastante al tratamiento y al tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero me llamó mucho la atención lo que habló Reginei, bastante importante. Toquemos el primer punto, la impedanciometría, ¿no? La impedanciometría es algo nuevo, no tan nuevo, obviamente, pero mucho depende, Reginei, el pechímetro no es un aparato barato, como todo aparato, electroencefalograma, qué sé yo, digamos, ¿no? Densitómetro. Entonces no todos los lugares lo tienen, ¿no? El impedanciómetro es mucho más caro aún, ¿ya? Y la diferencia entre un pHímetro y un impedanciómetro es que el impedanciómetro te hace el diagnóstico del reflujo biliar también, porque muchas veces no tomamos en cuenta solamente el reflujo ácido, pero no el reflujo biliar, ¿no? Entonces, es más completo, obviamente, y no en todos los lugares está, no en todos los lugares es mucho más caro, pero es lo ideal hoy en día, ¿no? El impedanciómetro. Ahora, respecto a la medicación, tienes mucha razón. No todo médico está preparado. Ustedes saben que el médico que más lee, que más investiga, que más maneja los temas de actualidad, es el que mejor tal vez le va, pero también no basta solo con leer, sino aplicar. Entonces, si un paciente no está yendo bien, obviamente hay que aplicar otras alternativas de tratamiento, o si no, referir, así como dice usted, al especialista, ¿no? Porque el tratamiento del reflujo, de una gastritis, lo puede hacer un médico general en primer nivel sin ningún problema. Pero si ya usted ve que el paciente no mejora con las diferentes alternativas de tratamiento, o usted agotó su stock de tratamiento intelectual científico, mejor
referir, ¿no? Para que ese paciente seguramente se va a hacer una endoscopía o va a tener otra alternativa de tratamiento. En la cuestión del tratamiento quirúrgico, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver inclusive cirugías hechas por mi persona de reflujo gastroesofágico por vía laparoscópica, de que obviamente, como en todo, hay que hacer bien la cirugía antirreflujo, porque si no, ese paciente en algún momento, y ya les voy a explicar por qué en las partes anatómicas, cuando veamos la anatomía en vivo en la cirugía, puede fallar o puede tener consecuencias de que ese reflujo vuelva, ¿no? Hay pacientes que vuelven inmediatamente, vuelven a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 5, a los 9, a los 10, a los 15, así como dice usted. Pero que tampoco la cirugía antirreflujo va a cortar así 100% el reflujo gastroesofágico. ¿Puede haber reflujo? Sí, pero ya preocupante es si tiene reflujo severo de nuevo después de una cirugía antirreflujo. Obviamente, eso daría por diagnosticado una cirugía de antirreflujo fallida, ¿no? Bien, eso entonces, ¿no, Reginei? Para que corroboremos y complementemos tu participación también. Muchas gracias. Doutor, uma consulta. Você leu algo sobre o uso do omeprazol e fratura de quadril durante esse estudo? ¿Qué cosa? No escuché bien, se cortó tu comunicación. Su internet está malo de Reginei. Durante esse estudo, você leu algo sobre o uso do omeprazol e fratura de quadril? Ah, de cadera. Fracturas de cadera. La verdad que en fratura de cadera. todo el tiempo que he tratado con omeprazol, yo personalmente no he tenido casos de fractura de cadera. No. Pero tal vez otras personas que tienen mayor tratamiento en personas de la edad, pienso, ¿no? De mayor edad, porque la fractura de cadera se da en personas de mayor edad. Pero hay obviamente indicios de desmineralización, ¿no? Con el omeprazol, ¿no? Estudios de desmineralización. Bien. Muy bien. Vamos a pasar. ¿Alguien más que quiera participar? Queridos alumnos, ¿alguien más? Bueno, yo creo que nadie más, ¿no? Vamos a pasar la lista. Ya activando su cámara, por favor. ¿Ya sabe quién es la primera? ¿Quién es la primera en la lista? Beatriz Aguiar. Para que ya sepa que va activando su cámara. Presente, doctor. Ya, Beatriz, ya sabe que es la primera, ¿no? Ya. Bien. Johnny Alarcón. Presente, doctor, aquí. Bien, ya sabe que es el segundo también. Ya poco a poco va a ir bien. Fabiana Alcázar. Ayer no estuvo Fabiana, hoy día estará. Fabiana Alcázar. ¿No está? Le pregunta a Clevison, por favor, ¿qué pasó con Fabiana? Ya tiene 2 faltas, ¿ya? José Aliaga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, José, ya. David Aliaga. Doctor, parece que